Ahora vamos a leer el pan de vida, la palabra de nuestro Señor. Vamos a buscarlo en el libro de Hechos 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 19. Cuando todos lo tengan puesto de pie, por favor. Hechos 9, 19. La palabra de Dios dice así. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Con esta palabra le vamos a dejar a la hermanita Adasa con una palabra de oración. Puesto de rodilla, por favor. Nostra que no cielo, nos te agradecido pedir Yahweh. Tanti per un anno ancora ben presente. Bendizione e offrenda. Ne debe estar espíritu. En nombre de Jesús. Amén. Oh Dios, quiero ver cada oración. Escucha nuestra humilde petición. Tú que eres vida, gozo y solas, danos tu gracia y tu dulce paz. Amén. Ahora vamos a deleitarnos con la historia de los niños con la hermana Julier. Los niños, por favor, que vengan delante. No, nos sentamos. Bajen abajo ya, bajen. Ya podemos. Hermanitos, feliz sábado. Necesito al hermano Rudy con Samuel. Necesito al hermano Rudy con Samuel. Samuel en español. Vamos a ver. Necesito al hermano Jimmy con Génesis. Oh, ok. A ver, ¿qué otro papá hay aquí? El hermano Marcelo con Brian. Ok. A ver, hermano. Y Yomar, ¿me ayuda aquí a amarrar a estos dos padres con sus hijos? Necesito. Necesito que me los amarre aquí. Quiero que me los amarre y quiero que los hermanos, mientras estamos aquí amarrando a estos hijos y a estos padres, oren por nosotros. Sí, amárrelos, hermano, como usted quiera, el más fuerte posible, sí. Porque les voy a contar una historia, pero es una historia real. No es un cuento de hadas ni nada. Es algo que Dios le mandó a hacer a un pastor. Y les voy a contar la historia. ¿Ok? ¿Bien? Vamos a prestar atención. Todos los niños. ¿Bien? ¿Todos juiciositos, reverentes? Uy, ¿cuántos niños hay hoy? Estamos muy llenos hoy. Donde quiera, hermanito. Hermano Marcelo. Este era un pastor que había decidido desde su juventud servirle a Dios. Se casó, tuvo su familia y un día decidió ir al campo y empezó a labrar en el campo y labraba y labraba
y tenía 2 hijos. Pero sus hijos, como jóvenes, como niños, siempre son un poco desobedientes, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes son desobedientes? Sí, a veces, ¿no? Sí, ellos dicen que sí. Y entonces el pastor deseaba en su corazón que sus hijos fueran salvos. Y un día él labrando la tierra, oyó la voz de Dios que le dijo algo que cambió la historia de su vida, que penetró hasta lo más profundo de su corazón, que se estremeció su alma, donde Dios le dijo: tus hijos se van a perder. ¿Te imaginas, hermano Yomar? Marcelo, que Dios te diga eso. ¿Te imaginas, hermano Rudy, que Dios viniera allí cuando estás echándole agua a las maticas allí en Santa Rosa y te diga: Rudy, tus hijos se van a perder? Duro. Y si eres un pastor, más duro todavía, ¿no? Y entonces el pastor, agarrando, lloraba y le decía a Dios que no, que qué tenía que hacer, que qué tenía que hacer para que sus hijos no se perdieran, que eso no podía ser. Y entonces uno de sus hijos, el mayor, era muy desobediente y estaban en una finca, pero su finca no había sino solamente palomas, eran los únicos animales. Y el joven le encantaba las palomas, le gustaba jugar con ellas y aprendió tanto de las palomas que casi se convierte en paloma. Y un día le dijo el padre a su hijo: bueno, hijo, veo que te gustan mucho las palomas y que pasas mucho tiempo allá, pero necesito que me ayudes también. Pero su hijo no le obedecía. Entonces, un día le dice el padre: ven a ayudarme. Y su hijo se fue a donde las palomas. Y después dice que él oyó a su hijo, el papá llamó a su hijo: ven, ven. Y el hijo dice: pero se oye como lejos la voz de mi padre. Yo voy a hacer que no lo oí. Yo me voy a hacer el loco que yo no lo oí. Como se oye tan lejos, yo cuando me diga algo, yo digo: no, estaba tan lejos tu voz que no te oí. Y de repente se abrió la puerta donde él estaba. ¿Y qué creen ustedes que pasó? ¿Ah? ¿Qué crees tú? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿No sabes? ¿Y tú? ¿Ah? ¿Y tú qué crees que pasó? ¿Ah? ¿Y tú qué crees que pasó? Nadie sabe. ¿Tú qué crees que pasó? ¿Y tú qué crees que pasó? Lo ha dado. Lo agarró. ¡Ah! El papá venía con esto. ¿Ustedes conocen esto? ¿Qué es esto? ¿Y para qué es esto? Ah, y el papá venía listo con la correa y le dijo al hijo: hijo, ¿no te estaba llamando? Y el hijo, cuando lo vio, dijo: bueno, ya yo estoy un poquito grandecito. Y si mi papá me trata de pegar o me pega, ya yo sé lo que voy a hacer. Voy a correr. Voy a correr, me le voy a escapar a mi papá. Me voy a ir de la finca y no voy a volver nunca más. Dijo ese joven, ese niño. Y el papá que venía para encima. Y él que decía: a que si viene, me le corro. Me le corro. Y el papá fue a levantar la correa. Y cuando ese padre fue a levantar la correa, oyó aquella voz que le había hablado en el jardín, que le había dicho: tus hijos se van a perder. Y el padre levantó la correa y cuando oyó las palabras, volvió a sentir el dolor en lo más grande de su alma. ¿Y qué hizo el papá? Se puso a llorar como un niño delante de su hijo. Lloraba y lloraba y lloraba y no lo podía al hijo consolar ni entender. De repente el papá bajó la correa. El papá bajó la correa y cayó a los pies de su hijo. Y cuando cayó a los pies de su hijo estaba nervioso. No entendía por qué su papá no le pegó y estaba llorando. No sabía qué le pasaba al papá.
Y el hijo se arrodilló con su papá y le preguntó: papá, papá, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras como si fueras un niño? Y el papá le dijo, mirando a su hijo a los ojos, como lo tiene que hacer usted, hermano, y usted, mirando a sus hijos a sus ojos, le dijo: hijo, ¿cuándo vas a aprender a obedecer? ¿Cuándo vas a aprender a obedecer? Le dijo aquel papá. Su hijo quedó tan impresionado como igual había quedado el padre cuando Dios le dijo que sus hijos se iban a perder. La impresión de aquel hijo al ver las lágrimas de su padre arrodillado frente a él como en una súplica de que obedeciera, cambió la historia de esa familia. Aquel día ese niño se dedicó a caminar con su papá. Cuando el papá predicaba, él iba y ayudaba a su padre. Se unieron con cuerdas. El padre y el hijo se unieron con cuerdas de amor humanas, que ningún ser humano las puede romper. Los actos que ustedes tengan con sus hijos y los actos que sus hijos tengan con ustedes serán una unión que nada ni nadie los podrá separar. Ese joven, un día viajando con su padre, tuvo demasiada hambre. Como buen adventista, el padre había decidido darle solamente 2 veces comida a los hijos porque le estaba enseñando la Reforma Pro Salud. Hermana Melissa le estaba enseñando a sus hijos Reforma Pro Salud y le había enseñado que 2 comidas era suficiente, conforme el espíritu de profecía había enseñado. Pero habían mandado en un viaje muy largo y el joven tenía demasiada hambre y ya llegaron a la noche y no habría comida para comer donde ellos iban. Y su rostro de aquel joven se le notaba que algo no estaba bien. Y el papá se le acercó y le dijo: hijo, ¿qué te pasa? Tu rostro está como cambiado, ¿qué tienes? Y el joven decía: no, si le digo a mi papá, me va a decir 2 comidas, temperancia. Él lo sabía, pues lo había criado así. Y él le dijo: papá, tengo hambre. Y el papá, al verle el rostro de su hijo, dijo: espérame un momento. El joven dice que él no sabe qué hizo su papá, pero sí vino con un delicioso mango y se lo entregó. El joven entendió que de verdad estaba unido a su padre. Entendió que su padre entendería sus momentos buenos y sus momentos malos. ¿Oíste, hermano? ¿Oyeron? Eso necesitan nuestros hijos, entender que nosotros entendamos sus momentos buenos y sus momentos malos. Y esto no va solamente para los padres, niños. Cuando papi quiere levantar la correa para darte un sota, es porque te ama. Aquel niño comprendió que su papá lo amaba. Cuando tendrás hambre, tu papá estará dispuesto a proveer para ti. ¿Ok? Y que todas esas cosas puedan unirlos a sus padres hasta cuando venga el Señor Jesús. Hoy ese padre, su hijo, es el que cuenta la historia, no es el padre. Es el hijo que con cuerdas de amor humanas pudo ser salvo para la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde.